Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. No es una pregunta, es una afirmación que hacemos rotundísima. Nacer es bueno. Si no pensáramos así, nos podrían ocurrir cantidad de consecuencias funestas. Primero indicaría un pesimismo antropológico, como nos va a explicar el profesor Luis Carreras, que nos acompaña, y las consecuencias sociales del mismo. Ante todo, la bienvenida más cordial de nuevo al estudio. Pues encantadísimo de estar otra vez aquí. Gracias. Bueno, vamos a recordar que Luis Carreras del Rincón es abogado, además profesor de litigación civil, aquí en el máster de abogacía, también en la Facultad de Derecho de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, y trabaja también como vicepresidente provincial de Cruz Roja en Barcelona. Está trabajando siempre. Yo creo que eso es una buena costumbre, que a lo mejor el hecho de tener 10 hijos pues le ha animado desde el comienzo a no tener miedo al trabajo. A no tener miedo a la vida y a compartir la vida con los demás. Y no sé, tengo este don, gracias a Dios, sí, de no quedarme en casa, de intentar ayudar en, no sé, compartir lo que he aprendido, lo que me han enseñado y lo que me han regalado con los demás en diversos ámbitos. Pues lo que hacemos aquí hoy es uno de ellos. Es uno de ellos. ¿Y por qué es importante, vamos ya al meollo de la cuestión, conocer la tasa de natalidad de un país? ¿Qué es la tasa de natalidad de un país? Para aquellos que todavía no lo tengan claro. Bueno, en términos estadísticos es la cantidad de personas que nacen con relación al número de habitantes que hay, y está estudiado que hay un mínimo que se llama revelación, ¿no? ¿Cómo se llama? Relevo generacional o algo así, correcto. Claro. Y que si no superan este límite, pues la población decrece, y si lo superan, crece. Si hay más gente que muere que no gente que nace. Esto es facilísimo de entender. Sencillísimo. Sencillísimo de entender, pero dificilísimo a veces de solucionar, cuando la dinámica pasa, como en tantos países, y especialmente en como la dinámica va bajando, inexorablemente y profundamente. Uh-huh. Dice en tantos países, pero bueno, vamos a hablar luego de esto. ¿Por qué es importante conocer la tasa de natalidad de un país? Hay muchas razones socioeconómicas, económicas, financieras, laborales, tantas, ¿no? O sea, dependiendo, para que podamos prever, por ejemplo, cuántas escuelas necesitamos saber cuánta gente está naciendo y cuánta gente van a hacer predicciones, ¿no? Cuando queramos, como está pasando, ¿no? Cuando estamos pensando en qué pasará con las pensiones, tenemos que pensar y prever cuánta gente vivirá dentro de unos años, que estén contribuyendo a la seguridad social para que los que estemos jubilados podamos recibir una pensión. Hay que prever servicios públicos en general, sanidad, ya he dicho la educación. Hay que prever en fin, es, digamos, la piedra de toque de toda la estructura social administrativa de un país. Exacto. Y bueno, yo creo que salta a la vista, pero como estamos en cosas claras, es bueno no tener miedo ni a la vida, como usted dice, ni a la verdad, y encararnos con esta verdad. Un país cuya natalidad va bajando, y no precisamente por pobreza, porque justamente los países pobres por lo menos tienen la riqueza de tener la esperanza, el futuro de tener niños. Es el futuro. Pero un país que va bajando es lo que vamos a ver qué es lo que indica. Bueno, como esto ha quedado claro, vamos a pedirle a Raúl García que nos lo demuestre con el sonido. Pero, profesor Carreras, cuando vemos que está bajando, como usted lo ha dicho, de forma ya geométrica,
esa tasa en un país, ¿a qué se debe? O sea, ¿cuándo acostumbra a bajar esa tasa en un país y cuándo acostumbra a subir? Paradójicamente, a cuando una sociedad más próspera, a mayor nivel económico, mayores organización del Estado, mayores servicios, en lugar de decir, bueno, estamos más, tenemos más posibilidad de atender a unos hijos, más recursos económicos en general, con las dificultades de tanta gente, pues pasa al revés. La gente deja de tener hijos. Cuando lo normal, como Hay usted muchos dice, factores, naturalmente, sí. ¿no? Es un tema multidisciplinario, ¿no? Hay unos de fondo antropológicos que son clarísimos, ¿no? Cuando yo nací, al principio de los 60, pues soy del baby boom, ¿no? Había mucho que había pasado, pues una guerra, dificultades, muchos muertos, y fue un momento de crecimiento, y pues las personas tenían hijos. En aquel momento, y desde luego siempre antes, los hijos de una familia eran riqueza, porque eran el futuro. Ahora tenemos seguridad social en muchos países, con las dificultades que sean, pero las tenemos, ¿no? Cuando no había seguridad social, ¿quién te va a cuidar? Tus hijos. Claro. Y además había una mortalidad infantil enorme, cosa que, a Dios gracias, pues ya no... Bueno, la hay de otra manera. Sí, claro, el aborto y otras... Eso ya es eliminación, no es un problema de mortalidad infantil. Y cuando sabes que tus hijos se pueden morir... Mi madre eran 4 hermanas y su madre, mi abuela, tuvo 12 hijos, le murieron 8. Fíjate. Y estoy hablando pues de principios del siglo pasado, ¿no? De forma que también una de las razones lógicas era que había que tener hijos si querías que te quedara alguno, pues los niños se morían, igual que las madres en el parto y todo esto. Esta es una de las ideas. Luego está la antropológico-religiosa o trascendental, ¿no? Uno, si vive como hijo de Dios, tiene ganas de compartir eso. El amor es expansivo también físicamente. O sea, de hecho, antropológicamente, una pareja que se quiera de verdad quiere tener hijos. Claro, es el sacramento del matrimonio. Es más que un deseo, es una necesidad profunda, ¿no? Totalmente. Y eso, pues, claro, como también la religiosidad o digamos, la formación religiosa. Religiosidad sigue habiendo mucha, pero desinformada, ¿no? La formación religiosa decrece, pues eso también se pierde ese sentido. Y también está que a las parejas les cuesta quererse más. Antes en la sociedad en otros países sigue ocurriendo, aquí menos, o mucho menos. La sociedad no ayuda, no acompaña a que las parejas superen sus dificultades, sino al contrario, que cuando viene la primera dificultad ya se han roto, etcétera. Y aquí podríamos poner una lista larga de cosas, ¿no? El egoísmo personal, ¿no? de atender a mis deseos de cosas, ¿no? Claro. Si quiero acumular. Claro. La necesidad de programar, de controlar el futuro, de tener esas garantías, ya llegará un momento, ¿no? Y entonces, por eso tenemos madres que son madres por primera vez con edad avanzada, que no es la mejor biológicamente para serlo, etcétera. Es decir, hay tantas razones, ¿no? O sea, nos quedamos con que es curioso, amigos oyentes, la tasa de natalidad acostumbra a bajar cuando económicamente un país va mejor. ¿Se dan cuenta que esto no tiene nada de lógico? Cuando las personas que viven en ese país se vuelven más materialistas. Entonces... Vamos a llamarle comodonas. Sí, se entiende mejor, se entiende mejor. Es verdad, o tienen menos esperanzas, ¿no? De que la vida tiene otro sentido, que vale la pena nacer y vivir. ¿Y cuándo, para responder a toda la pregunta, cuándo acostumbra a subir la tasa? Bueno, ya nos lo ha dicho antes, la tasa de natalidad. Sí, bueno, la tasa de natalidad yo creo que no es que suba, es que hay muchos países que todavía la conservan. Eso. Con distintos matices y grados, pero cuando hay industrialización, recursos económicos y esa comodidad de apalancarse con lo que tienes y lo que quieres comprar más cosas y todo eso, ¿no? Se llama el hedonismo materialista, pues es cuando baja. Pero por eso, entonces, ¿cuándo sube? Pregunto, ¿cuándo sube la tasa de natalidad? Bueno, hay países del entorno, digamos, que más industrializado o moderno, los que se consigue que suba la tasa de natalidad.
Pero claro, es cuando un gobierno pone medidas para ayudar a la gente, ¿no? Muy O sea, bien. las personas que tienen dinero, lo que llamamos los ricos de estos países, tampoco tienen hijos. Así es. O sea, que no es un problema de dinero, de recursos económicos solamente. Lo que se está demostrado es que cuando se ponen recursos y ayudas estatales, la natalidad sube. Y hay un sinfín digamos, de distintos modulaciones de la sociedad, ¿no? Desde el gobierno y desde la sociedad misma, que hacen que eso sea posible recuperar. Y se recuperará, y hay países que lo hacen, ¿no? Sí, recuerdo una campaña, esto fue muy notorio en Francia hace unos años, donde después de, claro, de una caída vertiginosa a causa, pues ya lo sabemos, del aborto y todo esto, pues el gobierno se dedicó a poner inmensas fotografías de primeros planos de bebés no, por las ciudades y por como animando a decir nacer es bueno. Bueno, profesor Luis Carreras, ¿cuál es la evolución de la tasa de natalidad, en concreto en España? Estamos ahora en Barcelona, España, en los últimos años. Pues desde algún punto de vista es lo que se llama un suicidio generacional. ¡Qué barbaridad! Así de bestia es, porque hemos bajado en niveles, solamente, leí una estadística que tengo aquí encima, solamente nos ganan en peor en Corea del Sur, en China y en Malta. O sea, en China porque lo manda el gobierno. Sí, eso que ahora han subido a 2. Sí. Han permitido. Pero antes claro, era un solo hijo. Es muy difícil convencer a la gente que ha sido hijo único de tener 2. Yo tengo una gran amiga que es ahijada mía, que es china y vive en China, ¿no? Entonces he tenido 2 hijos. Y eso que ella es católica, o sea, que también le ayudó mucho les cuesta mucho, en fin. Hay muchas razones, ¿no? Pero diciéndolo llanamente, pues aquí estamos en lo peor de lo peor, en este sentido de falta de natalidad. Y lo peor es que los políticos lo saben, ¿no? Los diversos partidos, y todo el mundo lo sabe, que esto se llama suicidio demográfico porque, como decía antes, esto afecta a toda la planificación del futuro de la sociedad propia, ¿no? Del futuro de esos hijos que tenemos y de los que no tenemos. Y cuando eso ocurre, pues alguien tendría que hacer algo, ¿no? Pasa que eso, como no llama la atención, o digamos no consigue estar por alguna razón en la primera línea de los objetivos, al contrario, seguimos con la programación de incentivar que no nazcan hijos, ¿no? O sea, estamos al revés de lo que debiera ser. ¿Cuándo se consigue eso? Bueno, pues cuando alguien consiga levantar la voz y que el público en general, la sociedad, vea que hay una necesidad ya no solo individual que hace más feliz a las personas y a la sociedad completa, ¿no? Sino hace falta que alguien vea que esto es una necesidad de supervivencia de nuestro modelo, ¿no? Así es. Pues, ¿nos puede dar alguna cifra, aunque sea un par de ellas, para darnos cuenta de los últimos años hasta ahora, cómo ha bajado? Pues ahora mismo estamos tan mal que durante la pandemia, que fue un bajón de natalidad. Hace nada, pues estamos tan mal como entonces, sin pandemia. O sea, no hemos remontado. En absoluto, seguimos bajando, ¿no? Uf. Sí, y por eso estamos tan mal, ¿no? Estamos no llegamos discuten las estadísticas, el 1, algo, 1,3, pero seguimos abajo. Y nuestro entorno es lo mismo, ¿eh? Nuestro entorno, digamos, más próximo. Sí, Francia, Portugal, Inglaterra, Grecia, Italia. Italia también es una calamidad, ¿no? Bueno, ya se ve que hay algo que no funciona en esta sociedad y que volverá a funcionar porque es nuestra naturaleza. Es ¿no? como ley de vida y no ley de muerte. Sí, Estamos viviendo al revés. Y bueno, vamos a ver por qué. ¿Cuáles son esos factores? Nos ha nombrado alguno, pero factores de tipo económico que influyen. Usted nos ha dicho antes muy bien que el hecho de ser más ricos, ya sea una persona, una familia, un país, no quiere decir que tengan más hijos. Luego, atención, no es como diríamos, una justificación. Decir, como usted me comentaba fuera de micrófono, de sus alumnos, ¿no? Que a lo mejor se quedan admirados de que usted tenga 10 hijos. ¿Y qué le dicen?
Bueno, eran otros tiempos. Y digo, mira, esto no es un problema de tiempos, es un problema de, de, de cultura de vida, ¿no? Ujú. Y de no ser, y de ser valiente, o incluso a mí me autocalifico como en la juventud, cuando empezamos a tener hijos, pues de esa sana inconsciencia de no estar calculando. Dice, pues ya Claro. saldremos, con la ayuda de Dios ya saldremos. Ah, ¿Tú usted lo crees ha que dicho. tenía cualquier posibilidad de haber mantenido esta familia que todavía me estoy dejando la piel? Ninguna, humanamente. Pero he Claro. salido, ¿no? Pero ha salido. Porque les decía, es que no sabes cómo te espabilas. Claro. Trabajaréis mejor, seréis más eficaces, en menos tiempo, y os haréis más felices. Y entonces y eso hace el corazón más grande, en fin, y te da tiempo para otras cosas, además de trabajar, ¿no? Qué Abre el maravilla. corazón y la mente. Eso es que es, hay que experimentarlo. Son cosas que yo digo que son antiintuitivas, ¿no? Te parece que no, que esto me va a complicar. No, complícate, ¿eh? Y serás menos complicado. Es verdad. Si tienes que... Estás trabajando y a lo mejor tienes que hacer 2 o 3 turnos de trabajo para sacar adelante tu familia, pues seguramente tu vida tendrá sentido y no vas a estar angustiado por ese vacío interior. Luis Carreras, en este programa Cosas Claras que dedicamos a el tema del nacimiento, de las tasas de natalidad en diferentes países y estando convencidos, así como muchas personas, de que la natalidad es una fuente de esperanza, de riqueza, como ninguna otra. Pero como no todo el mundo piensa igual, y ahí están los hechos, vamos a preguntar. ¿Qué aspectos, ya que hablamos de España, de la legislación española actual están concretamente contribuyendo a bajar aún más la tasa de natalidad? Y hablo de la legislación, es decir, usted como abogado, mejor que nadie lo sabe, cómo el mismo gobierno está propiciando que baje la natalidad. Por un lado están las decisiones sociales, ¿no? La cultura de la muerte, que decía Sí, Juan Pablo II, ¿no? La facilidad del aborto, incluso más que la facilidad, el empuje, ¿no? el empuje. La promoción, ¿no? Del aborto, que hace que el concepto de vida nueva se pervierta, de forma que ya la otra cara de la moneda es tener un hijo es algo como malo Sí, 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 o, sí. o, o Una contraproducente. enfermedad. Claro, sí, Sí. ¿no? O sea, esto es, y lo mismo pasa pues con la eutanasia en este país, ¿no? Es decir, es la cultura de la muerte. Pero esto es algo ya, digamos, cultural. Pero en medidas concretas, es verdad que una de las razones por las que nuestro entorno tiene menos hijos es por el problema económico. O sea, es difícil la vivienda, carísima, en algunos sitios imposible y hecha a los jóvenes de la población porque no pueden continuar viviendo allí, tienen que marcharse a otro lado, y muchos al extranjero. Sí. Esa es una, es verdad. Luego está el problema de la estabilidad económica. Llevamos unos años de crisis, que después de tantos años de crecer, pues hay años de crisis. La crisis genera inseguridad. Claro, atreverse a tener un hijo o tener otro, se necesita esa participar de un concepto social que es la seguridad, ¿no? Seguridad económica y social. Bueno, eso también está decaída. Luego, es verdad que también hemos ganado mucho en los últimos años en temas de conciliación laboral, pero sigue siendo un reto enorme para la mujer, sobre todo, ¿no? Ahora es mucho más normal el periodo de paternidad Ah, sí, ya también lo he para el oído. hombre, ¿no? Antes era una cosa rarísima y una mujer que estuviera más de lo imprescindible biológicamente en casa después de tener un hijo se consideraba que estaba perjudicando su carrera. Ahora la juventud, los que los tienen, por lo Ajá. menos sí, que tienen este valor, ¿no? De que vale la pena dedicarse bien a cuidar al hijo Bueno, y no eso está muy bien, ¿no? eso Pero está esto bien, claro. tiene un coste, ¿no? El tema de las guarderías o infantiles, también tiene un coste. Entonces hay muchas empresas grandes que ya han puesto pues una guardería en Ah, eso es en una las buena mismas idea, ¿no? En instalaciones. principio. Claro que lo es, claro, porque es lo que se trata. Luego están los horarios, el teletrabajo que aprendimos Sí. sobre todo con la pandemia y que ahora
vuelve a, digamos, a situación un poquito más normal, pero sigue estando muy efectivo, ¿no? Eso Yo tengo en casa para una madre de nuera mía que familia, está teletrabajando. pienso la mayor sobre parte todo del para la tiempo. mujer puede ser Claro. una gran ventaja. Claro. O sea, lo que no puede ser es que la sociedad le diga a una mujer o le plantee la opción o trabajas y tienes una carrera profesional o tienes hijos. Las dos cosas no puede ser. Y ha pasado ejemplos como, yo que sé, una que era, no me acuerdo, de una gran, en Estados Unidos, una empresa de estas de una bebida de refrescos para no hacer publicidad, Sí, ¿no? sí. Pues que llegó un momento con una carrera no tal y decidió dedicarse a sus hijos. Esa dicotomía de decir, no puedo seguir trabajando si tengo hijos, ¿no? Eso es horrendo, ¿no? Y eso es lo que entre todos tenemos que conseguir, que las madres, las jóvenes, puedan tener hijos y además promocionar su carrera profesional a la que tienen derecho y a la que la sociedad Claro que sí. le hace mucha falta. Y buscar la manera concreta de realizarlo, que puede ser mediante un tiempo parcial, facilitar los tiempos flexibles, horarios flexibles de trabajo, Claro. etcétera. Y usted ha dado varios ejemplos interesantes. ¿Ven? Con estos profesores de Derecho no se puede. Le pregunto qué aspectos de la legislación española están contribuyendo a bajar aún más la tasa de natalidad y me sale con magníficas soluciones. Bueno, la pregunta siguiente en realidad ni la voy a formular, bueno, la voy a leer para que ustedes mismos contesten, porque, a ver, ¿es esta la baja de la tasa de natalidad una señal de progreso, como nos intentan convencer, o más bien de fracaso y autodestrucción de una sociedad? Yo creo es que no cabe como la menor duda. No la hay, pero hay mucha gente inteligente en otros aspectos de la vida que considera que tener hijos, o sea, que mejor que no los tengamos, porque no es sostenible, temas de medio ambiente. Bueno, yo creo que eso participa de lo que se viene a llamar el pesimismo antropológico, ¿no? Sí, y O sea, que también está dirigido por ciertas instancias. Evidentemente. Yo cuando era niño estaba esto del maltusianismo, ¿no? No hay que tener hijos porque el mundo no dará suficiente alimento para tanta gente. Una gran mentira. Que se ha demostrado con el tiempo. Exactamente. Lo era conceptualmente y luego lo ha sido con demostración. El mundo, el globo, es capaz de producir mucha más comida de la que le hace falta a la humanidad. Lo que pasa es que la tiramos. Ahí los ricos. está el problema. O sea, esto existe, ¿no? Y pues esa era parte del pesimismo antropológico. Hoy una gran parte es esta de que si la mayoría no tienen hijos, pues nosotros ¿por qué vamos a tener más? Significarse lo de ser un poco gregarios, ¿no? De hacemos lo que hacen los demás. Y si nadie tiene hijos, sí. Pues nadie tiene hijos. ¿Cómo se contagia? Sí, es una cosa increíble. Es una pasividad. Y hay países donde está pasando al revés, países de nuestro entorno, que está produciendo ese retorno. Oye, esto de tener hijos es chulo, vale la pena. Y además, ¿dónde, por ejemplo? En Francia tienen muchos más hijos que ¿sí? Nosotros, aquí al lado. O sea, mira, bueno, hora y media es una cosa buena. En Hungría, no hago política, no, pero porque cada país tiene su país, una pero política que ayuda objetivamente, a la familia, obvio. préstamos a casi sin interés a familias Fíjate. que tienen, universales, no para los ricos y para cualquiera. Muy Cualquiera que tenga hijos le ayudan, rebajas en los impuestos. Qué bonito. Se puede hacer, ¿no? Es lo lógico. Y dará buenos resultados. No solo es lo lógico, es que es lo imprescindible. Es supervivencia de nuestra propia sociedad. Tal cual. Bueno, desde su experiencia personal y laboral, ¿cuáles son? Bueno, creo que lo hemos dicho un poquito. Vamos a hacer una mezcla de las dos últimas preguntas, dado el tiempo. Los factores que pueden favorecer mejor a los jóvenes para fundar una familia estable, feliz, abierta a la natalidad, para que usted lo piense, y a la vez, ya nos ha dicho antes, que podría hacer el gobierno para revertir esta tendencia. Nos ha dicho que hay ejemplos donde lo hacen. Entonces, con estas dos preguntas quisiera que usted mismo cierre el tema. Pues eso, políticas de apoyo a la familia, punto, ¿no? Ya digo, esto es un problema complejo, ¿no? No hay ninguna solución única, claro. Pero hay un conjunto de soluciones que revierten esto, ¿no? Las políticas son, desde antes mencionaba la facultad de las facilidades del cuidado infantil, la ayuda a equilibrar responsabilidades familiares, esa educación que ahora pasa más
curiosamente, ¿no? Los matrimonios comparten más las labores de la casa. Sí. Antes se decía el marido ayudaba y la mujer lo llevaba. Pues ahora esto es más común, verlo como una responsabilidad común, compartida y negociada, si queremos, pero cada uno en cada familia es cada familia, ¿no? La educación sexual también es muy importante en el sentido positivo, ¿no? De saber explicar a las personas, los que a lo mejor tienen dificultades para tener hijos, dificultades biológicas, claro que sí, de engendrar, pues que hay otras soluciones, no las que nos venden, digamos, en este primer mundo. Como la fecundación artificial y esto y no otros, es y la otras solución. barbaridades, sino que hay soluciones médicas naturales que ayudan a las personas con dificultades a tener hijos. Claro que sí. E incluso a los que se tienen hijos, pues a distanciarlas responsablemente, ¿no? También hay medios sin utilizar píldoras ni otro tipo de trampas que matan el amor conyugal. Totalmente. Y la Iglesia, que es madre, claro. pues se dedica precisamente a formar sobre esto, pero hace falta también esforzarse en buscar las asociaciones católicas que nos pueden Es que esto asesorar. Es algo que va a hacer la sociedad, no lo va a hacer el gobierno. Los gobiernos lo harán cuando la sociedad empuje, cuando sea un valor que la sociedad demande, ¿no? Por ejemplo, los pisos. Sí. Ahora, venga, pues vamos a hacer viviendas sociales. Algunas comunidades autónomas lo hacen más y otros menos. O en absoluto. Hay o algunas, nada. ¿no? Pero claro, ¿qué pisos nos venden? Pisos, pues eso. Para tener un hijo solo. Porque es que no da para más. No, entonces, los niños necesitan más espacio. Y ya no hablemos si son familias numerosas, de las de antes, que digo yo, claro, ¿no? De las claro. de más de 4 y de 5. Claro. Eso es un milagro, sacar eso adelante hoy. Y los milagros existen, ¿eh? Muy bien dicho. Y se puede, pero no deja de ser un milagro. Pues apoyemos también eso, ¿no? El equilibrio que hemos hablado entre familia y trabajo. Tanto para uno como el otro. Antes hemos hablado de la mujer, pues también del marido, ¿no? Es el workaholic, que dicen en inglés, Perdón, ¿no? What is this? Esto es la adicción al trabajo. Uy, es muy característica del ser humano varón. Sí. No está exenta la mujer, pero el ser humano varón. Claro, si tu vida se centra en el trabajo y la familia es algo accesorio, pues va mal, ¿no? Se enfoca mal y entonces se centra pues en el egoísmo personal, etcétera, ¿no? Oye, esto es un tema que usted acaba de lanzar, ya nos hemos pasado del tiempo, vamos a tener que terminar por hoy, pero me encanta este tema en un padre de 10 hijos, que además trabaja todo y más, que nos explique en otro programa, ya lo hemos comprometido, qué es esto de que el trabajo no es el valor principal de la vida, incluso cuando lo necesitas muchísimo. Vamos a hablar de eso algún día, la dedicación del padre de familia a sus hijos. Hasta pronto. Encantado, muchas gracias. Que Dios le bendiga, Luis Carreras. Igualmente.